Listo, empezó la grabación. Entonces, formalmente, muy buenos días a los que están presentes. Buenos días, Ileana. Buenos días, señor Héctor Daniel Morocho Lara, tesista, para optar el grado de doctor. Muy buenos días, señor Abelardo Rodolfo Campana Concha, asesor. Doctora María Isabel Núñez, doctor Hugo Enrique Acián y doctor César Dalín Escusa. ¿Puede dar lectura al dictamen, por favor, para esta contestación, señor Ileana? ¿Me logras escuchar, Sí, un Ileana? momentito. Sí, un momento, por favor. Un momentito. En lo formal puedo hacer eso, Ileana. Sí lo tengo, doctor. Sí lo tengo. Estoy abriéndolo. Un Ya, momentito, un momentito. ya. Bien. Gracias por el pase, doctor. Voy a dar lectura al dictamen. Dictamen virtual número 1137 de UPGF 2021-TR, Lima, 9 de diciembre de 2021, visto el expediente presentado por don Héctor Daniel Morocho Lara, egresado del programa de doctorado en educación, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1. Nombrar el jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada Aprendizaje cooperativo y su influencia en las competencias digitales de los estudiantes de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador 2015, que presenta a don Héctor Daniel Morocho Lara para optar el grado académico de doctor en educación, el cual estará integrado de la siguiente manera. Doctor Jorge Leoncio Rivera Muñoz, presidente. Doctor Abelardo Rodolfo Campana Concha, asesor de tesis. Doctora María Isabel Núñez Flores, jurado informante. El doctor Hugo Enrique Acián Canchis, jurado informante, y el doctor César Daniel Escusa Mesías, miembro del jurado. 2. Fijar para el martes 14 de diciembre de 2021, a horas 11 a.m., el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe doctor Edgar Froilán Damián Núñez, director. Bien, ¿se me logra escuchar? Sí. Habiendo dado lectura al dictamen correspondiente, señor Morocho, tiene usted aproximadamente como máximo 30 minutos para hacer la defensa de su tesis. Puede empezar, ¿no? Se invita a los miembros del jurado, de ser necesario para efectos de conectividad, a apagar sus micrófonos y sus cámaras, excepto usted, señor Morocho, para sustentar. Gracias. Listo, muy bien. Voy a compartir Se pantalla. logra visualizar su pantalla. Puede continuar. Listo, muchas gracias. Bueno, quiero iniciar agradeciendo primeramente a Dios, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la Facultad de Educación, a la Unidad de Posgrado, por permitirme llegar a este momento y poder hacer la sustentación de este trabajo de investigación denominado Aprendizaje Cooperativo y su influencia en las competencias digitales de los estudiantes de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador, 2015. Doctor Morocho Lara Héctor Daniel, Lima, Perú. Quiero iniciar haciendo referencia de que el avance tecnológico, la transmisión de la información, la comunicación, ha renovado nuestras vidas de manera en la vida personal y profesional. Creo que ha cambiado grandemente la forma de acceso al conocimiento y la información. Antes decíamos quizás que la enseñanza tradicional era solamente proporcionar información, donde la función del estudiante se restringía a asimilarla y repetirla. Ahora, muchas veces fuera de su contexto de utilización. Hoy en nuestros días, por el contrario, estamos enfatizados en un aprendizaje que no puede ser transmitido, sino que tiene que ser construido por el propio individuo. Y es aquí donde entra la tecnología como una buena aliada y entra a jugar un rol importante en el aprendizaje y un apoyo para los docentes, para que puedan sortear cada una de las diferentes dificultades que presentan los estudiantes. Y pensando en eso, el aprendizaje y las estrategias cooperativas han logrado conocimientos significativos, gracias a la participación de cada uno de los individuos, ya sea de manera autónoma o ya sea de manera grupal,
en forma de aportaciones o en forma de opiniones. Es así que me lleva al planteamiento del siguiente problema que hace referencia. ¿Existe influencia del aprendizaje cooperativo en las competencias digitales en los estudiantes de ciencias exactas? Planteándonos el siguiente objetivo general: determinar y analizar si el aprendizaje cooperativo influye en las competencias digitales en los estudiantes de ciencias exactas. ¿Sí? Voy a omitir la población y muestra cada vez que pueda leer mis variables. Esto nos ha llevado a plantearnos los siguientes objetivos específicos: explicar el nivel de influencia del aprendizaje cooperativo en las competencias de búsqueda de información, analizar el nivel de influencia del aprendizaje cooperativo en las competencias de comunicación, interpretar el nivel de influencia del aprendizaje cooperativo en las competencias colaborativas y establecer el nivel de influencia del aprendizaje cooperativo en las competencias de manejo de recursos web. Haciendo referencia a los antecedentes o investigaciones previas relacionadas a esta investigación, podemos encontrar varias en las cuales de un antecedente nacional podemos encontrar que Vera en 2010 presenta su investigación titulada Competencia en Tecnología de la Información y Comunicación en Docentes en el área de comunicación de instituciones educativas de la región del Callao, donde él concluye que la preparación en TICs por parte de los docentes es un factor de incidencia directa en el desarrollo adecuado de la enseñanza. Además, él concluye que el empleo de estrategias cooperativas mejora significativamente la calidad de la práctica pedagógica. Y un antecedente internacional lo tenemos con Aguayo 2012, quien manifiesta que en su investigación el aprendizaje cooperativo y su incidencia en el rendimiento académico en estudiantes del segundo año de bachillerato, especialidad Ciencias del Instituto Tecnológico Pelileo, aquí en Ambato, Ecuador, donde él concluye que el aprendizaje cooperativo incide directamente en el rendimiento académico de los estudiantes. Y además él manifiesta y concluye que la estrategia de aprendizaje cooperativa es más empleada en los estudiantes con grupos de investigación y que el aprendizaje cooperativo ha fortalecido habilidades sociales e intelectuales, mejorando relaciones interpersonales, preparándolos para ser competentes en un futuro campo laboral. Y es así cuando llegamos para definir mis variables. Creo que a lo largo de nuestra vida de docencia, nuestra vida académica, hemos podido ver que durante generaciones como profesionales se ha buscado un método óptimo de enseñanza, donde se han realizado considerables investigaciones en comparación de los diferentes métodos aplicados por los docentes. Y es así que muchas veces tenemos que reconocer que el método de enseñanza más eficaz dependerá del objetivo, el estudiantado, el contenido y aún los recursos que yo deseo utilizar. Y es aquí cuando podemos definir que el aprendizaje cooperativo, de acuerdo a Johnson y Johnson, que son uno de los precursores de esta temática del aprendizaje cooperativo, manifiesta que es la estrategia de aprendizaje altamente estructurada, que se basa en la organización de los estudiantes en equipos heterogéneos, que trabajan para alcanzar metas comunes. Entonces, en este sentido, podemos darnos cuenta de que cuando Johnson y Johnson plantean y hacen investigaciones sobre el aprendizaje cooperativo, ellos concluyen en dos situaciones. Diferencian el aprendizaje cooperativo a través de grupos formales y a través de grupos informales. Manifiesta que trabajar cooperativamente en un grupo informal es cuando se lo hace de manera temporal y se forman solos para situaciones concretas o trabajar durante cierto periodo de clase. Y aplicar el aprendizaje cooperativo formal puede ser cuando va desde una clase hasta el uso de varias semanas de un trabajo grupal o para poder desarrollar un bloque de contenidos. ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje cooperativo? De acuerdo a las investigaciones realizadas y lo que se ha podido hallar es que el aprendizaje cooperativo ayuda a desarrollar habilidades intelectuales, a mejorar la capacidad de expresión y una comprensión verbal. Ha fortalecido la autoestima de los estudiantes, creando confianza en ellos mismos. Ha fomentado la interacción, ya que muchas veces la interacción entre maestro, alumno
puede ser limitada, pero la interacción entre los pares ha generado una interacción más elevada. Además, ha desarrollado el factor socioafectivo, ya que de una u otra manera la amistad y la confianza en el grupo, la ayuda mutua, la aceptación recíproca de ideas, ha generado que esto pueda tener un mayor realce al momento de poder emitir sus opiniones. Respecto a la variable competencias digitales, en el 2005 la Comisión Europea presentó una serie de recomendaciones sobre el aprendizaje, poniendo como un requisito donde incluyó la competencia digital, donde se manifiesta que cada uno de los estudiantes deben desarrollar a lo largo de su carrera académica competencias digitales de acceso, de adopción, de adaptación, de apropiación e innovación. Es así que en mi trabajo he desarrollado y he tomado estos 4 puntos respecto a las cuales el aprendizaje cooperativo buscará desarrollar competencias digitales respecto a la búsqueda de información, competencias digitales respecto a la comunicación, competencias digitales respecto a la cooperación y competencias digitales respecto al manejo de recursos web. Cuando hablo de la competencia búsqueda de información, se piensa en la habilidad que el estudiante tendrá para consultar, para verificar, para distinguir, clasificar información. Él tendrá la capacidad de poder diagnosticar el tipo de información que él requiere. Él podrá distinguir la fuente para poder tomar la información y transformarlo en un producto. Es decir, establecer objetivos, verificar la información, distinguir la herramienta de búsqueda adecuada y clasificar esta información. Cuando hablamos de la competencia comunicación, aquí en esta competencia el estudiante, posteriormente, al haber indagado y buscado la información, la comunicación jugará un rol importante, ya que será la capacidad de poder hacer una contribución, ¿sí? A través de la habilidad social, él podrá intercambiar ideas, podrá interactuar y contribuir dentro de un grupo o comunidad, como un aspecto fundamental. Teniendo la información, que es nuestro primer nivel, con la búsqueda de información, la recepción y organización de la información, él estará en la capacidad de leer, entender, escribir, comunicar, quizás a través de una videoconferencia, hacerlo a través de cualquier sistema de chat o adjuntar y transmitir esta información. Posteriormente, cuando él tenga la capacidad de haber buscado información, haber organizado, poder comunicarlo en el segundo nivel, en el tercer nivel tenemos la competencia digital de cooperación, donde las TICs entran y juegan un papel muy importante. Mediante la compartición y la colaboración en un trabajo conjunto o hasta cierto punto autónomo basado en herramientas TICs. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos indicadores que nos dicen, por ejemplo, podrá ser cooperación o colaboración cuando él maneje una cuenta de un blog, pueda agregar información en un wiki, pueda agregarle información en una red social, pueda aportar o tenga aportes significativos en cooperación, ya sea individual o grupal. Tenga la capacidad de poder utilizar herramientas, manejar funciones de crear, editar y cada una de las habilidades que pueda generar a través y el uso de las TICs. Posteriormente, la competencia digital que podemos tener es de manejo de recursos web. Cuando hablamos del manejo de recursos web, estamos hablando de las habilidades funcionales para conocer, operar y usar herramientas TIC en cualquier tema. Es decir, posteriormente, si hablamos de los niveles, la búsqueda de información, la organización, la comunicación, lo colaborativo. Y aquí genero herramientas para poder alojarlos, ya sean aulas virtuales, produzco material educativo con herramientas web, tengo habilidades digitales en actividades educativas y manejo herramientas TIC y hasta softwares que tranquilamente pueden ser necesarios para el desarrollo de mi clase. Respecto a la metodología, vale mencionar que el trabajo
fue desarrollado en un enfoque cuantitativo con un estudio aplicado y de tipo longitudinal, con mi variable independiente aprendizaje cooperativo y mi variable dependiente competencias digitales. El diseño de la investigación es cuasi experimental, donde se manipuló intencionalmente la variable independiente para observar la consecuencia sobre la variable dependiente. Se trabajó con dos grupos intactos que ya estaban formados antes del experimento, al cual lo llamamos el grupo de control y el grupo experimental, en el cual tenemos el grupo A, que se considerará el grupo experimental con 30 estudiantes, y el grupo B, que se considerará el grupo de control también con 30 estudiantes, para posteriormente tener una población. Bueno, tenemos una población de 374 estudiantes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Humanas, Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo, en lo cual tenemos, se aplicó un tipo de muestreo no probabilístico intencional, siendo 60 estudiantes, ¿no? Siendo el paralelo A el grupo experimental, como mencionaba, y el paralelo B el grupo de control. Las técnicas e instrumentos utilizadas para la recolección de datos y para el trabajo en las variables fue un programa de aprendizaje cooperativo, donde constó de 15 sesiones en las cuales se aplicaron el aprendizaje cooperativo, varias técnicas del aprendizaje cooperativo para el desarrollo de las competencias digitales en la variable dependiente, aplicando un pretest. Este pretest fue un pretest de conocimientos que se aplicó al inicio de la investigación a todos los estudiantes, ya sea en el grupo de experimentación y en el grupo de control, cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimientos que tenían los estudiantes en relación a las competencias digitales. Y así también como el post-test se aplicó al final de la investigación. Fue un post-test dirigido al grupo de experimentación y el control, donde se midió el desarrollo de las competencias digitales posteriormente al trabajo con cada una de las actividades del programa de aprendizaje cooperativo. La validez del instrumento se lo hizo a través de un jurado de expertos. La confiabilidad del instrumento se aplicó el alfa de Cambridge, en el cual nos resultó un valor de 0,871, por lo que la fiabilidad de la escala se puede considerar muy alta. Y el instrumento que fue aplicado fue de 40 preguntas, cada una de ellas divididas para 10 preguntas para la competencia de búsqueda de información, 10 preguntas para la competencia de comunicación, 10 para de cooperación y 10 para manejo de recursos web. En cuanto a la presentación de los resultados, hemos utilizado la escala de Barenos, en la cual nos hace referencia a inicio de 40-80, proceso de 81 a 120 y logrado de 121 a 160. En función de la aplicación de cada uno de del programa de aprendizaje cooperativo y posteriormente el pretest y el posttest, podemos medir, y voy a indicar en el gráfico cada uno de los niveles que se pudieron encontrar, el antes y el después. Por ejemplo, aquí identificamos en el pretest de control, identificamos que 90 personas están en la sección de inicio. El 10% está en sección de proceso respecto a los niveles de competencia búsqueda de información. En el pretest de experimental también nos encontramos con el 97% en inicio y el 3% en proceso. Posteriormente a la aplicación del programa del aprendizaje cooperativo, vemos que en el post-test, los resultados en el grupo de control, el 23% está en inicio y el 77% está en proceso. Mientras que en el grupo experimental, donde se aplicó el programa de aprendizaje cooperativo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el 0% en inicio, el 10% en proceso y el 90% en logrado. Es decir, la descripción en los niveles de competencia respecto a la búsqueda de información, es decir, saber analizar dónde buscar, con qué herramienta buscar la información, fue exitosa respecto al grupo
experimental. Respecto a los niveles de búsqueda de comunicación, nos encontramos que sucede de manera casi semejante. Podemos darnos cuenta en el inicio el 97%, en el de control, en el experimental el 90%, ¿sí? Y en logrado, posteriormente a la prueba, donde ellos pudieron indicar que podían transmitir esa información organizada, esa información adquirida a través de las redes sociales, a través de la información o fuentes confiables, ¿sí? Podemos ver aquí el 77% en logrado, mientras que en el post-test vemos que solamente se quedaron en proceso. Respecto a la competencia de cooperación, la capacidad de poder crear un trabajo conjunto a través de las redes, a través de wikis, blogs, y podemos ver nuevamente, quizás voy a leer solamente el del post-test, podemos darnos cuenta el 37% en el grupo de control en inicio y el 63% en proceso en el grupo de control. En el grupo experimental podemos darnos cuenta que al aplicar el programa de aprendizaje cooperativo fue un éxito aquí, el 0% en respecto al inicio y proceso y el 100% en logrado. Todos tuvieron la capacidad de poder compartir, de poder armar wikis, blogs, trabajos cooperativos. Respecto a la competencia de recursos de manejo web, también fue importante el ver cómo, por ejemplo, el grupo de control, un 33% estuvo en inicio y un 67% estuvo en proceso. Y posteriormente a la aplicación de cada uno de los valores, del programa de aprendizaje cooperativo, podemos darnos cuenta que aquí el 7% está en proceso y el 93% está en logrado. Es decir, la competencia digital del manejo de recursos web fue exitosa. Esto nos lleva a una visión global, que es la descripción de los niveles de la variable competencias digitales, que nuevamente vamos a ver solamente el post-test, que quizás es donde se marcan las diferencias. En el grupo de control tenemos el 7% en inicio y el 93% en logrado, en proceso. Mientras que en el post-test de los resultados en el grupo experimental podemos darnos cuenta que el 3% está en logrado y el 3% está en proceso y el 97% está en logrado, lo cual nos indica que cada uno de los estudiantes, a través de este programa de estrategias del aprendizaje cooperativo para el desarrollo de competencias digitales, permitió desarrollar en ellos estos cuatro momentos de búsqueda de información, de comunicación, de cooperación y manejo de recursos web. Esto me lleva a la prueba de hipótesis que, como manifiesta Ñaupas y Mejía 2015, hacen referencia de que para nosotros poder desechar o debemos tener una hipótesis nula y una hipótesis alterna para poder lo que sería en el planteamiento de mi hipótesis, que sería una suposición, verificar cuál es mi hipótesis correcta. En función de los datos, se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para ver si tenemos una distribución normal, lo cual nos dio que no tenemos una distribución normal, por lo cual se iba a aplicar o se aplica la prueba no paramétrica para dos muestras independientes de UMA de Ude-Mann-de-Winne, teniendo las siguientes hipótesis. La hipótesis nula, el aprendizaje cooperativo no influye significativamente en las competencias digitales de los estudiantes de ciencias exactas. Y la hipótesis alterna, el aprendizaje cooperativo influye significativamente en las competencias digitales en los estudiantes de ciencias exactas. Nuestro proceso de comprobación de hipótesis nos lleva a plantearnos un nivel de significación del 0,5 o el 5%, el 0,05, con un criterio donde el p-valor es mayor que 0,05. Si el p-valor es mayor que el 0,05, se acepta la hipótesis nula. Al realizar nuestros cálculos, posteriormente, tenemos, como había mencionado, para poder ver la normalidad de los datos, tanto en el pretest como la normalidad de los datos posterior a la prueba del pretest, nos da los siguientes resultados. Que en el pretest tenemos 400,5 con la prueba de Uman-de-Winne
y mi p-valor aplicado el post-test es 0,000, ¿sí? De lo cual nos lleva a la siguiente decisión, que no existen diferencias significativas entre el grupo de control y experimental en el pretest, mientras que sí existen diferencias significativas en el grupo de control y experimental en el post-test. La prueba de U de Mande-Whitney en el post-test tiene un valor de P, su p-valor es de 0,00 y este es menor que 0,05, lo cual hace que rechacemos la hipótesis nula y se acepte la hipótesis alterna que decía, el aprendizaje cooperativo influye significativamente en las competencias digitales de los estudiantes de ciencias exactas de la Universidad Nacional de Chimborazo. De igual manera, y solamente quiero quizás mencionar rápidamente esto, se hizo la prueba de hipótesis a cada uno de los planteamientos específicos en función de las competencias digitales. Por ejemplo, la competencia de búsqueda de información. De igual manera, a través de la prueba de Mande-Whitney, encontramos que existe una diferencia significativa y el p-valor es menor que 0,05, por lo cual decimos que sí, el aprendizaje cooperativo sí influye significativamente en las competencias de búsqueda de información. De igual manera, en hipótesis específica 2, se manifiesta que el aprendizaje, y se concluye que el aprendizaje cooperativo sí influye significativamente en las competencias de comunicación. El aprendizaje cooperativo influye significativamente en las competencias cooperativas y el aprendizaje cooperativo sí influye significativamente en las competencias de manejo de recursos web. El término de esta labor investigativa nos permite extender las siguientes conclusiones. Se ha demostrado que la aplicación del aprendizaje cooperativo influye significativamente en el desarrollo de competencias digitales de los estudiantes de ciencias exactas. Además, se ha verificado que la aplicación del aprendizaje cooperativo sí desarrolla competencias de búsqueda de información. Se ha evidenciado que la aplicación del aprendizaje cooperativo influye significativamente en competencias de comunicación. Y se ha probado que la aplicación del aprendizaje cooperativo influye significativamente en competencias colaborativas, lo cual nos lleva a concluir que el aprendizaje cooperativo influye significativamente en competencias de manejo de recursos web, por lo cual se establecen las siguientes conclusiones. Se recomienda que se implemente la aplicación del aprendizaje cooperativo para tener mejores resultados en competencias digitales. Además, se recomienda que se implementen talleres periódicos acerca de la aplicación de aprendizajes cooperativos para obtener mejores resultados en función de las competencias de búsqueda, en función de las competencias de comunicación, en función de las competencias de cooperación y en función de las competencias de manejo de recursos web. Se recomienda que las asignaturas de formación académica, profesional, propicien actividades de aprendizaje cooperativo para desarrollar habilidades intelectuales en cada uno de los estudiantes de ciencias exactas de la Universidad Nacional de Chimborazo. Y se recomienda que se den proyectos de capacitación docente con el fin de afianzar y actualizar conocimientos respecto al manejo de recursos web para fortalecer la preparación profesional de los estudiantes de ciencias exactas de la Universidad Nacional de Chimborazo. Es cuanto puedo hacer la defensa de este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor Morocho. Gracias por su participación en esta defensa de la tesis. A continuación, invitamos a los miembros del jurado. Empezamos con las damas. Doctora María Isabel Núñez, si puede hacer uso de su intervención, por favor. Sí, gracias, doctor. Bien, hemos escuchado con mucho interés, dado que el tema es vigente, de importancia en cuanto a las competencias digitales y el aprendizaje cooperativo. Sin duda, la pandemia nos ha puesto pandemia COVID-19, ante la experiencia docente de un trabajo del que no teníamos
mucha experiencia, poquísima y casi ninguna experiencia, digamos, con esa sistematicidad, regularidad. Además, en este caso, sin ninguna otra alternativa para la continuidad de la educación superior. Creo que las competencias, tal como se han señalado, competencias digitales, abarcan diversos aspectos en esta investigación de tipo cuantitativa, cuasi experimental, con una muestra de 30 y 30 para cada grupo, en la que se ha probado, de acuerdo a cómo ha desarrollado el graduando, que sí ha podido comprobar que sí el trabajo cooperativo, el aprendizaje cooperativo influye en las competencias digitales, ¿no? En este desarrollo. Ahora, situado así el problema y las diversas competencias que comprende, las competencias digitales o capacidades que se desarrollan a partir de ellas, ¿qué impacto tiene, es la pregunta, en esta Universidad Nacional de Chimborazo de Ecuador, un trabajo como el que ha desarrollado Magíster Morocho en esta tesis? Si es que está poniendo en práctica, porque lo que hizo fue un programa, de tal manera que ya allí hubo evidencia de un desarrollo que le dio resultados positivos, digamos, satisfactorios en la medida que pudo probar su hipótesis. Este programa con sesiones y alumnos con los cuales pudo contrastar su hipótesis con el grupo de control, suponemos grupos homogéneos o grupos de gran similitud, porque no, como se ha señalado que son estudiantes de ciencias exactas, no sabemos si las muestras tenían semejanza en los ciclos, en el grado, o fue el mismo salón que fue dividido, o fue un grupo que sí llevaba con el profesor del curso y otro grupo que no lo llevaba. Entonces, podría darse la diferencia en razón de las características de la muestra. Y no tengo precisión si las muestras eran en ese sentido. Suponemos que sí, ¿no? Inferimos que pudiera ser, aunque al no darse podríamos estar errando más que por una percepción de que así debería ser lo más antes, lo más homogéneas posible. Ahora, la pregunta iba sobre el impacto, que sería la pregunta primera, que este resultado tiene o tendría en el futuro de la universidad o de los estudiantes universitarios, en las condiciones ya de un periodo, de una experiencia larga de pandemia y un periodo post-pandemia para algunos países, aunque nosotros todavía consideramos que estamos en restricciones y cuidados y seguridades que gradualmente nos llevarán a una presencialidad en la que seguramente seguiremos combinando las estrategias tecnológicas, digitales, trabajo combinado, híbrido, y en ese sentido iba mi pregunta sobre impacto y sobre la constitución de estos grupos que fueron los de experimento y control. Listo, doctora. Muchas gracias. Sí, quiero iniciar diciendo que... Señor Morocho, disculpe usted, sugiero que deje de compartir para poder visualizar toda la pantalla, por favor. Listo. Continúe. Ahí está bien. Ya. Sí, efectivamente, en la constitución de las muestras fueron grupos, llamémoslo así, de la misma carrera. El uno era el paralelo A de la carrera de ciencias exactas y el otro era el paralelo B de la misma carrera de ciencias exactas, donde yo mismo era el profesor, y eso es lo que también en cierta manera se pude evidenciar, ¿no? Claro que en cierta manera decíamos, a los de acá no les digo del programa y como que tenían una desventaja, pero bueno, la investigación se pudo hacer así. Entonces eran estudiantes pertenecientes de la carrera de ciencias exactas, el paralelo A y el paralelo B, donde yo mismo fui el profesor, y en un paralelo que fue el de control y el experimental. Algo que le puedo mencionar, y en función de esto, el otro día conversé con uno de los estudiantes, porque
Quizás conocemos, este fue un trabajo ya ejecutado, donde los estudiantes de este nivel ya incluso son graduados y profesores. Y yo pude conversar, con uno de ellos pude conversar y le decía, ¿cómo te va ahora en la virtualidad? Como mencionaba la doctora María Isabel, creo que a cada uno de nosotros como profesores en diversas circunstancias nos tomó por sorpresa el tratar de adecuar nuestras metodologías de presencialidad, adecuarlas a metodologías y al uso de recursos tecnológicos, que en este caso estamos hablando de las TICs. Entonces, yo conversaba con este chico, con un ex estudiante, y él manifestaba, no, profe, me sirvió el haber desarrollado competencias digitales. Ahora yo puedo, él hablaba, ¿no? Ahora para mí es más fácil poder generar una búsqueda de información, porque a través de esto yo puedo trabajar con lo que es el aula invertida y puedo trabajar con ellos, un material, una búsqueda, hacerles trabajos cooperativos a través de las aulas virtuales, en los chats, en las redes sociales, en los wikis, blogs, y cada uno de los, ahora que tenemos en EducaPlay, tenemos Kahoot, tenemos Live Worksheet, etcétera, etcétera. Entonces, sirvió de mucho el desarrollo de las competencias digitales. Y creo que en cierta manera ayudó a estar preparados para este tiempo, en función de que varias situaciones que yo puedo aplicarlas presencialmente, los puedo seguir trabajando, pero ahora con recursos tecnológicos a través de la web, que ha generado un tiempo de aprendizaje también, sí, que ha generado un tiempo de búsqueda también, sí, para poder salir de esa situación tradicional de una simple conexión, de una presentación simple, no, sino a una interacción entre las actividades, entre los recursos, las actividades en línea, el chat, los foros, etcétera, etcétera. Entonces, puedo manifestar de que ha sido muy, muy beneficioso este trabajo de manera personal, y, como digo, pude conversar con uno de los chicos que fue el estudiante en este nivel, y él manifestaba de que se siente muy, muy alegre de haber manejado recursos, sí, y como preparación para la pandemia, decía. Eso, doctor. Bien, y sobre la sustentación teórica, bueno, no quiero tomar más intervenciones yo, pero si pudiera dar algún brevísimo alcance sobre el sustento teórico del trabajo cooperativo. Sí, como manifestaba, sí, como manifestaba en el trabajo cooperativo, aquí hay una situación que, como decía, una de las ventajas del trabajo cooperativo, de acuerdo a Johnson y Johnson, que son los precursores en esta metodología, ellos manifiestan, ¿no? Que, por ejemplo, a veces se ha comprobado que el mejor profesor de un estudiante es otro estudiante, porque hay ocasiones en que el estudiante, por temor, no levanta y se prefiere quedarse con la duda. Pero cuando hacemos trabajo cooperativo, es decir, cuando el estudiante tiene dos responsabilidades: el desarrollo propio y el desarrollo de su grupo, en función de la actividad, en función de una meta común. Entonces, eso hace que el trabajo cooperativo pueda estar estructurado para la organización de un trabajo grupal en equipos homogéneos o heterogéneos, para alcanzar metas comunes y, en ese sentido, buscar, como dicen, ¿no?, llegar a una meta común, lograr un fin. En este caso puede ser el aprendizaje de algo. Gracias. Gracias. Muy amable, señor Morocho. Gracias, profesora María Isabel. A continuación invitamos al doctor Hugo Enrique Asean Canchis para lo pertinente en cuanto a la sustentación. Adelante, doctor Asean. Muchas gracias, doctor Jorge. Señor Héctor Morocho, este estudio se realizó, ya como se lo he dicho, en modo presencial. Hemos pasado, digamos, a una modalidad virtual de manera forzosa. El aprendizaje cooperativo exige que haya
conocimiento y experiencia en planificación, por cuanto tiene que haber un trabajo previo. ¿Usted considera que el pasar de la presencialidad a la virtualidad sin tener dominios de planificación virtual y a ello agregar la dificultad de conectividad puede interferir en las en el aprendizaje o en las competencias digitales? Gracias, doctor. Sí, efectivamente creo que hemos podido evidenciar, y creo que al inicio de la pandemia, cuando tuvimos que encerrarnos, por así decirlo, y comenzar a trasladar nuestras clases a la virtualidad, y lo viví yo mismo en el sentido de que, bueno, soy profesor de matemáticas, y para mí era complicado el escribir una ecuación, hacer un gráfico de una función sin tener todos los recursos o los software necesarios, ¿sí? Entonces, eso nos motivaba a tratar de fortalecer, buscar programas, buscar software, y sí, también se sigue aún luchando, porque hay ocasiones, ¿no?, que el Internet falla, lastimosamente no tenemos, o al inicio no teníamos todos los estudiantes, por ejemplo, con las mismas capacidades de conectividad. Hay algunos que decían, estoy trabajando con megas, se me acabaron las megas, no pude dar el examen, o profe, ¿sabe qué? No puedo hacer ese foro porque lastimosamente no puedo, o el video me genera mucha mega y no puedo, no tengo plata para poder estar conectado. Y sí, es una dificultad. Lastimosamente, cuando no estamos en las mismas condiciones todos de conectividad, genera un retroceso, ¿sí? O genera una situación lenta en el cual nos toca retroalimentar quizás esa competencia, que quizás la competencia de búsqueda, o alguien no estuvo en esa clase y no sabe cómo hacerlo, y eso nos crea una dificultad, ¿no? Entonces, ¿que estuvimos preparados? No creo. ¿Que nos vamos adaptando? Sí. ¿Que tenemos problemas de conectividad aún? Sí, hay problemas de conectividad, pero nos ha tocado sortear y aprender en cada uno de esos momentos, doctor. Ok, muchas gracias, señor rector. Señor presidente, eso sería todo. Muy amable, doctora Cian. A continuación, invitamos al doctor Escusa, César Daniel Escusa, para lo pertinente en cuanto a la defensa y sustentación de la tesis. Adelante, César Daniel. Muchas gracias, doctor Jorge Rivera, presidente de la sala, y por intermedio suyo saludar a todos los doctores y la doctora que se encuentra aquí también presente. Magíster Héctor Morocho, usted nos ha hablado esta mañana del aprendizaje cooperativo, la influencia en las competencias digitales. Yo quisiera hacerle dos consultas. La primera es, por favor, si usted pudiera precisar en torno a la realidad problemática de su trabajo de investigación. Por favor, ¿cuál fue o cuáles fueron aquellos problemas que usted identificó de manera exacta, precisa, que lo motivaron a desarrollar todo este trabajo de investigación? De manera puntual, y por favor, me gustaría que lo fundamente, ¿no? ¿Cuáles fueron estos problemas y por qué usted así los asumió? Primera pregunta, por favor. Sí, aquí en el currículo del Ecuador, en el currículo que se estableció para matemáticas, el horizonte epistemológico es el constructivismo pragmático. Y cuando nosotros hablamos del constructivismo y pragmático para las matemáticas, estamos haciendo de que cada uno de los conocimientos puedan contribuir a una aplicación real para una convivencia efectiva de la matemática y mi uso efectivo de la matemática. Y cuando nosotros, yo trabajo en esta carrera de formación de profesores de matemáticas, y el problema identificado es que muchas veces simplemente nos convertimos en transmisores de información, cuando yo le enseño simplemente el proceso,
y no le estoy enseñando a que él pueda construir su conocimiento y pueda ver la real utilización en cualquier contexto de ese conocimiento. Entonces, muchas veces el uso, incluso ahora, es lo que yo le decía a los estudiantes. Ahora, por ejemplo, yo les puedo decir un concepto, pero ahora ya no puede, quizás antiguamente era lo que yo decía como profesor y estaba bien, pero ahora a través de la información y comunicación alojada en las web, en el internet, ellos están en la capacidad de contrastar esa información. Entonces, por eso manifestaba que la transmisión de información ahora es un factor de poder. Entonces, el problema que yo veía es que generalmente estaba simplemente tomándose la información como algo, como una mera transmisión, que simplemente lo asimilaba con repetición y fuera de un contexto de aplicación. Entonces, en el desarrollo de las habilidades cognitivas, íbamos a construir la información, a organizar, a cooperar y a poder manejarla y tenerle una aplicación real para solucionar problemas del contexto. Ya, quiero reformular un poquito para no quedarme con la duda. En base a lo que usted nos ha dicho, le quisiera decir nuevamente, consultar. Díganos, por favor, 3 elementos puntuales, así, puntuales, sobre los cuales giraron, sobre los cuales giró el tema de la realidad problemática, esos problemas que lo llevaron a usted a decir, esta tesis tiene sustento y va a ir demasiado bien. O sea, 3 elementos. ¿Cuáles fueron esos 3 elementos, por favor, ordenados? Ya. El primer elemento, por ejemplo, llamémoslo así, lo tradicional, una clase solo expositiva. Segundo elemento, desconocimiento de herramientas tecnológicas. Ahora sí. Y el otro era el no uso de varias metodologías, ¿no? Y como en este caso propongo lo que es el trabajo cooperativo. Muy bien, ahora sí, Héctor, ahora sí, ya vamos bien ordenados. Muy bien, respira. Y por último, ya, ¿cuál es el autor de base? Yo sé que has leído mucho, ¿no? Has citado bastante, te felicito. ¿Cuál es el autor de base que fue aquel autor que te llevó a dar sustento teórico a tu investigación? Pueden haber 3, 4, pero ¿cuál fue aquel que te dio sustento para tu trabajo? El que te dio más soporte, ya, por así decirlo. Hay un autor que es Pujolas, el cual hace referencia y me gustó mucho que lo he vivido y generalmente cuando leí esto transformó mi forma de ver que el trabajo cooperativo no es competición, sino que el trabajo cooperativo es esa colaboración, donde no solo yo sé, sino que yo estoy encargado de que mi grupo conozca y que lo que yo sé pueda transmitirle al anterior o al resto del grupo. Bien, muchas gracias, Jorge. Doctor Jorge, no tengo más preguntas. Gracias, Héctor. Gracias, doctor Jorge. Gracias, doctor. Muy amable, César Daniel. Gracias, señor Morocho. A continuación invitamos al asesor, doctor Abelardo Rodolfo Campana Concha, para que pueda intervenir en este proceso de defensa de tesis. Adelante, Abelardo. Muchísimas gracias, presidente, doctor Jorge Rivera. Estimado miembro del jurado y magíster Héctor Daniel Morocho Lara. Hemos escuchado atentamente su defensa de la tesis. Primero quiero felicitarlo por la persistencia que usted tuvo a pesar de las dificultades, ¿no? Y esto de la virtualidad, como dijo la doctora María Isabel, pues nos ha hecho cambiar muchas formas de trabajo, ¿no? Entonces, yo quisiera hacerle una pregunta. En esto de la virtualidad, por ejemplo, ¿cómo usted puede certificar un trabajo cooperativo? O sea, ¿cómo realizó? ¿Podría dar alguna muestra, algún ejemplo? ¿Sí? Ya. Sí.
Sí, gracias, doctor. Sí, sí, efectivamente, creo que algo que me ha tocado aprender a lo largo de este tiempo de la virtualidad, en mi caso como profesor de matemática, por ejemplo, cuando hemos efectuado grupos. Y por ejemplo, algo que es muy interesante es que existen programas, por ejemplo, voy a mencionar uno que es el Jamboard, en el cual, por ejemplo, son trabajos, por ejemplo, yo planteo ejercicios o planteo temáticas en las cuales yo como profesor puedo identificar el trabajo de cada uno de los estudiantes y se les asigna grupos, se les asigna pantallas a cada grupo, las cuales, por ejemplo, yo puedo identificar la participación, el tiempo de conexión, el aporte de cada uno de los chicos. Incluso ahí se ha podido ver, ¿no? A ver, ¿quién borró el trabajo? Vamos a ver en el historial. Entonces vemos, a ver, ¿por qué borraste tú? Ay, no, es que se me fue. No. Entonces, ahora existen situaciones en las cuales podemos verificar. Se les asigna páginas, se les asigna roles. Y es interesante esto porque hay programas que nos permiten identificar los roles, ¿sí? Nos permiten identificar la respuesta, la actividad que tiene cada alumno. Entonces, en función de eso ha sido importante. ¿Que nos ha costado aprender? Sí, pero es posible. Qué bueno. Bueno, le felicito una vez más. Muchas gracias, doctor. Gracias. Jorge Rivera. Gracias. Gracias, doctor Abelardo Campana, por su participación. Bien, señor Héctor Morocho, yo tengo varias inquietudes y en función a ellas solamente voy a pedir su apreciación en los términos siguientes. Lo primero es que una de sus variables vinculado al aprendizaje, que usted lo trabaja, digamos, en fase presencial, y usted maneja un concepto. Pero la realidad problemática, el contexto, en los 2 últimos años, casi, falta pocos meses para 2 años, en nuestro país, Perú, pandemia, marzo, 2019, 2020, 2021, 2022. Entonces hay una realidad en la que el concepto que usted maneja, a la fecha, puede haber variado. Ha variado. Entonces ya no es un concepto, sino pasa a ser un constructo. Y entonces la pregunta es si lo que yo entiendo por un tipo de aprendizaje, existiendo otros aprendizajes, por ejemplo, solidario, cooperante, copartícipe, colaborador, etcétera, 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 que se vinculan con el suyo, ¿qué apreciación tiene sobre eso? Sí, yo creo que en cierta manera, como algún rato analizábamos aquí en la carrera, ahora, por ejemplo, nuestras estrategias metodológicas han cambiado. Claro. Entonces, ya lo que yo podía aplicar presencialmente, ahora me ha tocado buscar, es decir, ya no una estrategia presencial, sino buscar la utilización de un recurso digital, ¿sí? Entonces, y eso es lo que manifestaba, por ejemplo, lo que antes yo podía hacer un sorteo, podía hacer una situación en el aula, dividir, ahora, como decía, nos ha tocado, ¿no? Existen ruletas, existe un programa donde hay una ruleta, se insertan los nombres de los estudiantes y se asigna participación en los diferentes grupos y en cierta manera eso nos permite hacer ciertas actividades, pero utilizando recursos tecnológicos. Sí entiendo, por eso le decía, de repente un concepto ahora es constructo. Y entonces, ¿cuál sería su aporte de tesis en ese aspecto? Eso es uno. Dos, matemática, usted es docente de matemática y de seguro que ha revisado en la resolución de problemas a Polya y toda su metodología. ¿Y cuál sería el soporte para este tipo de aprendizaje? Si aún se puede o no seguir trabajando de manera virtual o teletrabajo o el nombre que reciba con lo que plantea Polya. Sí, y efectivamente es uno de los
métodos que enseño en didáctica de la matemática, George Polya, donde hace referencia y que sigue estando vigente, creo que sin dificultad de la virtualidad, en el sentido de que, por ejemplo, analizamos el problema, buscamos la alternativa, sigue siendo ese proceso, ejecutamos el plan y verificamos la solución. Entonces, en cierta manera, como digo, se ha buscado darle un formato virtual a cada una de esas situaciones. Entonces, por ejemplo, como decía, yo puedo presentar láminas donde digo, muy bien, este es el problema, muy bien, identifique cuáles serían la necesidad de problema, qué es lo que me pide. Es decir, yo puedo ir generando láminas y puedo ir generando situaciones en las cuales ciertos métodos se vuelven un tanto complicados aplicarlos en la virtualidad, pero hay otros que sí se pueden adaptar y seguirlos trabajando a través de recursos tecnológicos. No le escucho, doctor, me parece. Su micro, doctor Jorge. Muchas gracias por su apreciación. Valoramos su respuesta en esta defensa de la tesis y entonces invitamos a los miembros del jurado para pasar a la sala de deliberación, por favor. Gracias. No tengo Elianita, no tengo no tengo el link de la sala de deliberación. No tengo el link Sí, de la sala de... al correo lo enviaron, doctora, pero lo pongo Bien, aquí en el bien. chat. En el chat lo pongo. Voy a ir al correo Ya. de... Doctora, sí, se lo envío aquí por el chat de la sala. Por correo institucional y Gmail entre, doctora, en 9 puntitos. Y Meet, más rápido. Pueden cliquear lo que está en el chat y directo ingresan. Gracias. Ya, voy a ir nuevamente entonces. Por el chat, doctora, por este chat. Ya el doctor Jorge ya lo colocó, por aquí nada más. Sí, gracias. Y creo estar ya en la sala. Sí, señor Morocho, tiene que salir de la sala usted, por favor, y le avisamos para que ingrese. Gracias. Doctora Marisabel, en la parte de abajo de esta sala hay como que un icono en forma de cuadradito, dice chatear con todos. Usted cliquea ahí, hace clic y le va a salir el enlace. Sí, los enlaces, me imagino que... Hay 3 enlaces, cualquiera de ellos es El el mismo. bus, sí. Hace clic ahí en el enlace y lo va a Ya lo direccionar hice a la y deliberación. estoy ya en la sala, creo. Sí, ya está, doctora. Bien, gracias.
Bien. Invítelo al señor Ileana o Abelardo, invítelo al señor Morocho, por favor. Creo que se fue de verdad por segunda vez. Sí, justo le estoy escribiendo. Un ratito, doctor. Ya está ingresando. Bien, ¿me logra escuchar, señor Morocho? Sí, doctor. Sí. Gracias. Habiendo tomado la decisión pertinente en nuestro jurado, señorita Ileana, por favor, dé lectura al acta correspondiente. Sí, doctor, gracias por el pase. Voy a dar lectura al acta de sustentación. Acta de sustentación virtual número 80 de UPGF 2021 TR en la ciudad de Lima, los 14 días del mes de diciembre de 2021. Siendo las 11 a.m., en acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Aprendizaje cooperativo y su influencia en las competencias digitales de los estudiantes de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional Chimborazo, Riobamba, Ecuador, 2015, para optar el grado académico de doctor en educación. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado muy bueno con la calificación de 17. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de doctor en educación al magíster Héctor Daniel Morocho Lara. En señal de conformidad, siendo las 12:15 p.m., se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Suscriben doctor Jorge Leoncio Rivera Muñoz, presidente; doctor Abelardo Rodolfo Campana Concha, asesor; doctora María Isabel Núñez Flores, jurado informante; doctor Hugo Enrique Acián Canchis, jurado informante; y doctor César Daniel Escusa Mesías, miembro del jurado. Bien, siendo así, le damos las felicitaciones del caso, señor Héctor Morocho, para los fines correspondientes. Hago la pregunta formal. ¿Tiene usted algún culto de fe en particular o puede asumir una juramentación por Dios? Bueno, soy creyente, podría prometer. Ya, está bien, entonces, listo. Entonces, en razón al estilo que nos corresponde, asumiendo la presidencia, permítame usted hacer el siguiente acto. ¿Me puedo poner de pies y quizás puedo... Por favor, a eso le iba a decir. Póngase usted en las mejores condiciones. Puede usted levantar la mano, puede usted... no sé si puedo usar esto. También, sí, usted puede usar todo lo que usted considere pertinente, nada más. Está en su día de gloria y usted puede hacer todo lo que le sea facultado. Listo, ¿Ya? muchas gracias. Listo. Entonces, empezamos. Perdón, por acá voy a poner. Me avisa para empezar, por favor. ¿Listo? Ahí está bien, gracias. Sí, ahí está bien, gracias. Bien, habiéndose concluido el acto inherente al dictamen virtual 1137 de UPGFE 2021 de fecha Lima 9 de diciembre de 2021, en la que el tesista Héctor Daniel Morocho Lara, para optar el grado académico de doctor en educación, con la tesis Aprendizaje cooperativo y su influencia en las competencias digitales de los estudiantes de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador, 2015, me permito lo siguiente. Señor Héctor, jura por Dios y por la patria y por su honor ejercer con dignidad su grado de doctor en educación, otorgado por nuestra Casa de Estudios, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en todas las actividades públicas y privadas, conforme a las normas legales vigentes nacionales e internacionales que la rijan, velando por su prestigio del alma mater y de su familia. Sí, prometo. De incumplirlo, que Dios y la patria os lo demanden. Felicitaciones y muchas gracias por haber elegido a la Nacional Mayor de San Marcos para optar su grado de doctor. Gracias. Sí, yo quiero agradecer, como decía al inicio, primeramente a Dios
agradecer a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a tan digno y lindo país que me albergó desde el 2013 hasta el 2018. Pudimos estar en Constancia. Gratos recuerdos, aún recuerdo las calles, la ciudad y cada una de las situaciones, y espero volver pronto a darme una vuelta, ya no de estudio, sino de paseo. Muchas gracias, Perú, por todo. Muchas gracias, Universidad, por todo. Gracias por permitirme llegar a esta instancia y que Dios les bendiga grandemente y que podamos salir pronto de esto en salud junto con los nuestros y con los que amamos. Muchas gracias. A usted, doctor Héctor Morocho. Gracias, colegas. Gracias, doctora María Isabel Núñez, Hugo Asián, Abelardo Campana, César Escusa, Ileana Medina y soporte. Gracias, buenas tardes, un abrazo. Muchas gracias también. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Qué bueno. Morocho, Daniel Morocho. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Igualmente, colega. Buenos días. Buenas tardes. Saludos a todos los amigos. Buenas ecuatorianos. tardes.